Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. La vida del misionero puede tener estos regalos. En medio de preocupaciones, peligros, amenazas y persecuciones, alguien nos ofrece su corazón y su casa. No es lo material lo que hace bien, sino la actitud de quien hospeda. Hay que saber aceptar estos mimos de Dios en medio de tantos sinsabores que nos acarrea la tarea pastoral. Iniciemos nuestra celebración cantando. Ven, hermano, y cántale a Cristo, a ese Cristo joven que un día nos redimió. Haz de tu amor una plegaria, o un simple canto alegre que el Señor escuchará. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. No te alejes del camino marcado que Cristo ha señalado para acercarnos a Él. Devuélvele con fe inquebrantable ese amor incuestionable que nos ha ofrecido Él. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con cada uno de Y ustedes. con tu espíritu. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía, hoy, en este lunes ya de la sexta semana de este tiempo de Pascua, nos ponemos ante el Señor humildemente, le pedimos perdón por todos nuestros pecados y así nos dejamos purificar por su gracia. Ore por Yahú,
Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Concédenos, Dios misericordioso, que la celebración del santo tiempo de la Pascua produzca siempre frutos abundantes en toda nuestra vida por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días nos embarcamos en Troade y fuimos derecho a Samotracia, y al día siguiente a Neápolis. De allí fuimos a Filipos, ciudad importante de esta región de Macedonia y colonia romana. Pasamos algunos días en esta ciudad, y el sábado nos dirigimos a las afueras de la misma, a un lugar que estaba a orillas del río, donde suponíamos que se hacía oración. Nos sentamos y dirigimos la palabra a las mujeres que se habían reunido allí. Estaba escuchando una de ellas, llamada Lidia, negociante en púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. El Señor le tocó el corazón para que aceptara las palabras de Pablo. Después de bautizarse, junto con su familia, nos pidió: si ustedes consideran que he creído verdaderamente en el Señor, vengan a alojarse en mi casa, y nos obligó a hacerlo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor ama a su pueblo. El Señor ama a su pueblo. Canten al Señor un canto nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que Israel se alegre por su Creador y los hijos de Sión se regocijen por su Rey. El Señor ama a su pueblo. Celebren su nombre con danzas, cántenle con el tambor y la cítara, porque el Señor tiene predilección por su pueblo y corona con el triunfo a los humildes. El Señor ama a su pueblo. Que los fieles se alegren por su gloria y canten jubilosos en sus fiestas. Glorifiquen a Dios con sus gargantas, esta es la victoria de todos sus fieles. El Señor ama a su pueblo. Bueno pájaro, bueno que va, que de llenero ñamindu, toma gemina, perece va tomando el gelo ya puesto, toma gemina, perece va tomando el gelo ya puesto, aleluya, aleluya, aleluya. El Señor Jesús esté con usted. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Paráclito, que yo les enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que proviene del Padre, Él dará testimonio de mí. Y ustedes también dan testimonio porque están conmigo desde el principio. Les he dicho esto para que no se escandalicen. Serán echados de las sinagogas, más aún llegará la hora en que los mismos que les den muerte pensarán que tributan culto a Dios y los tratarán así, porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Les he advertido esto para que cuando llegue esa hora recuerden que ya lo había dicho. No les dije estas cosas desde el principio porque yo estaba con ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué lindo entonces lo que la palabra del Señor hoy nos está invitando a reflexionar. En este caso, como decíamos, ya estamos en la 6ª semana
de este tiempo de Pascua. Somos hombres resucitados. Esto tiene que ser el memorial, porque memorial quiere decir no solo recuerdo de lo que sucedió hace 2000 años con la persona de Jesús, sino que memorial quiere decir que ea oikoko anga, pero oikoñandereko bebe. Es decir, somos ahora nosotros quienes resucitamos, queridos hermanos, con este camino y con esta propuesta de resurrección, de nueva vida. El hombre nuevo, Cristo, la novedad de vida. Y el Espíritu de la verdad dará testimonio de mí. Ahora, queridos amigos, durante toda esta semana, ya de Jacob por 7 semanas, ya veré lleva de este tiempo pascual. 7 también es un número cabalístico, numérico dentro de la Biblia, muy importante, ¿verdad? Es esa perfección en cuanto que el 3 es el Dios, la Trinidad, y el 4 es el todo, es decir, es la fuerza plena de una gracia de Dios que se manifiesta en nuestra vida. A ver, entonces, queridos amigos, con Anga, oye, pues no imagina. Ya tenemos que imaginar, darle fuerza a ese espíritu de la verdad, pero uta ajina lleva ya de pitebe. A eome eta hoñe eta, mayo eta hoñe eta, pesiamon be uma QPM, a esa cama QPM, ¿quién es el Padre? Cómo nosotros tenemos que vivir, cómo tenemos que hacer este camino de la verdad para llegar a la vida. Camino, verdad y vida. KBV. Qué lindo todo esto, querido. Me voy a Jaycuana, lleva, porque la Jaycuana y Catuta, ella, bueno, señor, ahora sí, me voy a poner las pilas y voy a comenzar a trabajar de acuerdo a este proyecto de salvación tan lindo que me ofreces. Entonces, siempre la introducción, como sabemos, a la hora de pasar de este mundo al Padre. Es decir, Jesús con eso nos está diciendo, comunidad haisha, comunidad resucitama, del resucitado. Entonces, y así entonces, al pasar de este mundo al Padre, les dice, cuando venga el Paráclito, de la forma, ya tenemos que dale, porque anga o hubo el Paráclito, Paracleto, ¿se acuerda? El abogado, el que está a tu lado. En realidad el Paracleto, al final, somos nosotros, ¿verdad? Porque ese que mueve, es la fuerza del Espíritu Santo, ciertamente, pero Mabel o Mongu, el espíritu como Mongu, a alguien le tiene que mover, ¿entienden? Y ese espíritu nos mueve a nosotros, mueve nuestra conciencia, nuestro corazón, nuestro deseo de hacer bien las cosas, mueve nuestras ideas. Entonces, queridos amigos, el hombre resucitado comienza a pensar y dice, bueno, aquí hay mucha corrupción, tenemos que comenzar a trabajar, tenemos que comenzar a desde Dios, porque sabemos que Él es el camino, la propuesta de un verdadero camino, ¿verdad? Y entonces sí vamos a poder, ¿verdad?, construir, queridos amigos, este reino de Dios. Cuando venga el Paracleto, el Paráclito, que yo les enviaré desde el Padre, es decir, no hay cualquier cosa la uta lleva, sino que es el que es enviado por el Padre. El Espíritu de la verdad que proviene del Padre te vuelve a insistir, Él dará testimonio de mí. Quiere decir que aquí hay una unión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él les va a recordar, dará el testimonio, pero ¿de quién? De mí. De cierta manera, pero pero al mismo tiempo les va a entusiasmar, les va a dar esa gracia que ustedes necesitan para llevar con empuje y con arranque, ¿verdad?, todo esto. Él dará testimonio de mí. Y ustedes también dan testimonio porque están conmigo desde el principio. Es decir, lo mismo que Él les va a decir es lo que ustedes ya conocen porque ustedes siempre estuvieron conmigo. Por eso es un recordar con la fuerza del Espíritu para poder llevarlo hacia adelante. Y yo les he dicho esto para que no se escandalicen, queridos amigos, porque muchas veces nosotros ñañemo mire, de por ahí ma peñan de yara, ñandere llama peñan de yara, ñandeño minte mañaime coabe, y no nos damos cuenta que había sido somos bautizados, que tenemos la fuerza del Espíritu. Diga tú y la ñañemo mini, pero para eso pues tenemos que tener esta conciencia de comunidad.
tener esta conciencia de que el Espíritu Santo está con nosotros como comunidad y que juntos podemos hacer tantas cosas lindas. Pero recuerdan que ustedes van a ser echados de las sinagogas, llegará la hora en que en los mismos que les den muerte pensarán que están dando culto a Dios. Todas estas cosas, queridos amigos. ¿Y por qué? Porque la palabra de Dios justamente es muy exigente. Todo esto les he advertido para que cuando llegue la hora recuerden que yo ya les había dicho. Así que engañan ya que llegan a la oye, no peoñe de política, peoñe de Dios, cualquier cosa. ¿Por qué? Porque no gusta y yo. Entonces, y tante hoy les he advertido esto, que para cuando llegue esa hora recuerden que ya les había dicho desde el principio, porque yo estaba con ustedes. Así que, queridos amigos, así con la fuerza y la gracia del Espíritu del Señor que viene, que nos anima y que nos empuja para hacer siempre el bien. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras oraciones. A cada intención respondemos, te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por la Iglesia, para que fiel al mandato del Señor, anuncie el Evangelio con valentía y esperanza en todos los pueblos, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestra patria, para que crezcan justicia, paz y fraternidad, y sus gobernantes busquen siempre el bien común, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los más necesitados, especialmente los pobres, los enfermos y los que sufren soledad, para que encuentren consuelo y ayuda solidaria, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan, que consagraremos y que ofreceremos y que hemos de comulgar. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar, porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor.
Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Acepta, Señor, los dones que te presentamos llenos de júbilo por la resurrección de tu Hijo y concédenos participar con Él un día de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua ley, y al ofrecerse a ti por nuestra salvación, quiso ser a un tiempo víctima, sacerdote y altar. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, Santo es el Señor, Santo es el Señor, Dios del universo. Hosana en las alturas, Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en el nombre del Señor, bendito es el que viene en el nombre del Señor, bendito es el que viene en el nombre del Señor, bendito es el que viene el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No
no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Eucaristía es un regalo. Eucaristía es un gran don. En esta misa lo celebramos todos unidos en comunión. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Oración final. Mira, Señor, con bondad a estos hijos tuyos que has renovado por medio de los sacramentos y condúcelos al gozo eterno de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes con tu espíritu. y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y nos dirigimos a nuestra Madre del Cielo, auxiliadora de todos los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo. Esa
manto, no tengo miedo, llena de gracia,